Y bueno, como les dijimos antes de la pausa, vamos a estar hablando de Estados Unidos, que al ser potencia siempre es importante saber en qué estado está justamente la cuestión electoral. Y para ello tenemos a una especialista, una miembro también de que contamos, que se llama Belén Liotti. A Belén la tenemos acá. ¿Cómo estás, Belén? ¿Todo bien? Hola, Fer, Rocco, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, por suerte. Ansiosos para saber qué va a pasar en Estados Unidos. Bueno, la bola de cristal no la tengo, pero podemos hacer un análisis capaz. Escúchame, Belu, como primera pregunta introductora, ¿quiénes son los candidatos y por qué no está Joe Biden en la escena? A ver, los candidatos principales, sabemos que Estados Unidos es principalmente un país bipartidista, entonces tenemos por parte del Partido Republicano, su candidato a presidente es Donald Trump, con su vice que es J.D. Vance, y después por el Partido Demócrata tenemos a la actual vicepresidenta, que sin embargo se candidatea como presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y Tim Walz como su candidato a vicepresidente. ¿Por qué no está Biden en la escena? Creo que lo podemos resumir básicamente a decir su edad, su condición como consecuencia de su edad. Él tuvo un debate con Donald Trump en la cadena CNN, donde se lo vio muy desmejorado, con muchas dificultades para responder preguntas, incluso se han viralizado muchos videos donde él se trababa, y si bien era el candidato natural del Partido Demócrata, por supuesto porque él es el actual presidente, porque tiene una carrera política muy, muy extensa y porque ha sabido lidiar con muchas situaciones, esa situación, sumado a la presión de los propios de su partido, hizo que finalmente decidiera bajarse. La verdad es que ya había un punto donde era básicamente una elección perdida si Biden se presentaba, entonces decidió correrse y automáticamente apoyar a su vicepresidenta Kamala Harris. Buenísimo. Antes de pasar a cómo es que se vota en los Estados Unidos, que es diferente al sistema electoral argentino, El colegio electoral. el colegio electoral, Belu, te quería preguntar cuáles son las principales, como se dice, promesas de campaña de cada candidato, cuáles son como los temas fuertes de cada uno. A ver, para empezar, Kamala ha tenido pocas ocasiones para presentar de forma expresa sus propuestas. Okay. Ha buscado no distanciarse tanto de lo que venía proponiendo Biden. En ese sentido fue una de las pocas figuras que mantuvo su apoyo al actual presidente, incluso en público. Hubo un momento donde parecía que a todo el mundo incluso le daba vergüenza manifestarse, pero ella siempre dijo que coincidían en una gran cantidad de las ideas. Ellos tienen ideas, los demócratas en general, con un tinte un poco más progresista, entonces buscan, por ejemplo, no sé, reducir el precio de los medicamentos, que sabemos que el costo de la salud en Estados Unidos es muy caro, lo mismo con la ayuda para saldar las deudas de los préstamos estudiantiles, algo similar pasa con el tema de la educación y las universidades que son muy costosas, la eliminación de las que se llaman las tasas basuras. Un punto en el que, sin embargo, se diferencia Harris de Biden es que enfatiza mucho más en proteger las condiciones de los habitantes de Gaza, que, bueno, por supuesto está en una guerra Israel contra Hamas, que habita en Gaza, entonces la población está sufriendo una crisis humanitaria muy, muy grave. En ese sentido, Harris ha hecho mucho hincapié para ponerle un freno a Israel. Por supuesto, Israel está en constante contacto con Estados Unidos, ya que Estados Unidos es su principal aliado, no solo geopolítico en general, sino también económico, está costeando parte de la guerra. Harris pondría mucho más énfasis en limitar las acciones que Israel puede llevar a cabo en Gaza. Por supuesto, era una advertencia que Biden le había hecho a Netanyahu, el primer ministro de Israel en su momento, pero quedó un poco desdibujada porque daría la sensación de que Israel no le da mucha bola y sigue haciendo lo que quiere. Pues en ese sentido, Harris prometió ponerse el tema al hombro y también ha mostrado una posición más clara, como por ejemplo el tema del aborto. Cuando salió el fallo de Roe versus Wade, que es básicamente lo que define la legalización o no del aborto en Estados Unidos, ella se ha manifestado, bueno, por supuesto, porque siga siendo ley el aborto legal. Y también intenta diferenciarse un poco de Biden en la materia económica. No ha presentado puntos claros, como dije al principio, pero Biden ha tenido sus fallas en la gestión de la economía, entonces busca distanciarse de esos. Pero bueno, en términos generales sí coincide con el discurso de Biden de darle a los estadounidenses más oportunidades para salir adelante, bueno, es eliminar la mayor cantidad de tasas y deudas que se pueda. Por el otro lado, la postura de Trump es un poco más conocida, es la misma que presentó en las elecciones pasadas. Es
una visión política más exclusivamente capitalista, ¿no? Partiendo por el famoso MAGA, el Make America Great Again. Perdón. Sí. Ahora se le suma algo que se estuvo hablando mucho, que es el Proyecto 2025 al Partido Republicano. Sí, exactamente. ¿De qué se trata? Bueno, el Proyecto 2025, a ver, es una postura bastante integral, pero bueno, que igual también se lo llama proyecto de transición, que es básicamente como que reúne propuestas políticas más conservadoras y de derecho, que buscan de alguna forma remodelar o darle una nueva visión al gobierno federal de Estados Unidos. Entonces, básicamente lo que afirma es un poco complicado de explicar, pero que todo el Poder Ejecutivo está bajo el control directo del presidente y para eso se basa en un artículo de la Constitución, no es que sale de la nada, y también cita la teoría del Ejecutivo unitario. Pero es un proyecto medio complejo, en el que Trump está apostando, pero me parece que no es el eje de sus propuestas necesariamente ahora, sino que él plantea su plan de gobierno un poco en contraposición a lo que vino haciendo Biden, que por supuesto le sirve como recurso retórico, porque Biden fue gobierno, entonces a la oposición eso tiene a favor. Ahora, se está dando algo muy parecido, para mí nada que ver por el contexto, pero a la situación Sergio Massa candidato y al mismo tiempo ministro de Economía con Kamala Harris, porque si bien ella puede tener propuestas de reformas de gobierno, entre otras cosas, es difícil llevar una campaña electoral vos estando en el gobierno. Sí, es un sí, pero a ver, lo mismo le pasó a Cristina cuando ella era vicepresidenta de Alberto. Es difícil llevarlo a cabo, pero siempre podés decir, bueno, la cabeza del gobierno era Biden. Yo desde mi postura de vicepresidenta hice esto e hice esto otro. Entonces, si ponemos en la balanza las dos situaciones, que Biden se presente y se haga cargo de su gobierno con la poca oratoria y labia que tenía, y del otro lado que Kamala intente sacar, digamos, a flote el gobierno del que ella fue vicepresidenta, creo que definitivamente todos eligen la opción de Kamala, porque aparte en ese sentido también puede diferenciarse de Biden, no tiene necesariamente por qué decir todo lo que se hizo en el gobierno de Biden se va a hacer en mi gobierno también, sino que puede decir, sé que tuvimos estas falencias, definitivamente vamos a cambiarlas para el próximo gobierno. Belu, escucha, te voy a hacer 3 preguntas en una para ir cerrando y Nacho si puede ir poniendo el mapa genial. La primera es cómo funciona el sistema electoral en los Estados Unidos. Después de eso que nos cuentes, a ver si te acuerdas, cuáles son los swing states. Y por último, si te animás a tirar un resultado o lo que viste en las encuestas. Esas 3 cosas así al hilo como te parezca. Bueno, el sistema de votación en Estados Unidos es un poco particular, es un sistema de votación indirecto mediante el cual cada estado, ¿no?, de los 50 estados, tiene una cierta cantidad de electores. Entonces, uno cuando vota por un partido y luego son esos electores los que terminan votando un candidato. Es un sistema indirecto, pero básicamente a lo que lleva es que los estados más grandes, que tienen mayor cantidad de electores, sean los más importantes. Porque, por ejemplo, no sé, si el estado de California tiene cerca de 60, no sé, 64 electores, bien, quienes luego, cada uno de esos va a tener una especie de voto individual para después votar un presidente, va a tener mucho más peso el estado de California que un estado que capaz solamente tiene 3 o 4 electores. Muy bien. Sí, acá tenemos en imagen un mapa de Estados Unidos con los, ¿qué son? 1, 2, 3, 4, 5, con los 5 swing states. Los swing states, vos lo sabrás mejor, pero son esos estados que pueden llegar a definir la elección de Estados Unidos, o sea, más que nada ¿Por qué? A ver. Y porque es muy pareja la interna dentro de esos estados entre los republicanos y los demócratas. Y a esto le quiero sumar un dato antes de que Belén explique, es que en Estados Unidos, bueno, primero promocionando o de alguna forma dándoles como consejo, léanse el libro de Jorge Argüello, Las dos almas de Estados Unidos, y esto también está relacionado a la pregunta que le quiero hacer a Belén, es
¿Notás que en Estados Unidos hay una división muy grande al ser la bandera de la democracia a nivel mundial? Sí, definitivamente. Primero quiero explicar un poco lo que son los swing states. Dale, vamos a ver. Básicamente, como dije, hay estados que tienen muchos electores, pero en general ya tienen una posición definida. Por ejemplo, mencionaba California, es básicamente demócrata. Texas es básicamente republicana. Hubo muchas elecciones, la mayoría de la última década, incluso del último siglo, que salió ganador el mismo partido. Estos swing states son justamente estados que han tenido variaciones en los resultados. Pero ¿qué pasa? Como explicaba este tema de los electores, con que en uno solo de estos estados, por ejemplo, Florida también tiene una gran cantidad de electores, creo que son cerca de 23, una cosa así. Si, por ejemplo, en Florida gana el Partido Demócrata, ya son 23 electores más para el mismo partido. Entonces, es decir, el ganador de las elecciones no representa necesariamente quién tuvo mayor cantidad de votos en las elecciones. Exacto. La elección se termina resumiendo a estos 6 estados y por cuál de los dos partidos se terminan de inclinar. Ahora, yendo a lo que preguntaba Rocco, definitivamente es un país recontra polarizado, pero aparte polarizado solamente en 2 polos, valga un poco la redundancia, donde si tu elección se termina reduciendo a 6 estados es porque claramente hay un problema en el resto. Igualmente viene siendo así ya hace muchos años, más allá de que sea la cuna de la democracia, no han podido salir de ahí y por eso es un problema tan grande tener falta de liderazgos o liderazgos débiles en ambos partidos, porque se te derrumba el sistema. Lo mismo pasó, en el momento que estaba la indecisión sobre si Trump se presentaba o si Trump no se presentaba, te queda una parte muy grande de la población, no sé si el 50%, pero más o menos, cerca de la mitad, sin un líder claro, sin saber a quién votar o decir, la verdad que a mí Biden no me gusta para nada, pero la otra opción que tengo es una cara totalmente opuesta. Bueno, hoy en día 4 de cada 10 estadounidenses evitan identificarse entre republicano o demócrata. Y también esto según relevamientos que se fueron dando. Desde 1998 el patriotismo cayó de 70% a casi 35, 30, 40. O sea, va un poco de la mano de lo que acá dice Belén, de cómo fueron apareciendo también estos swing states. ¿Vos creés que a futuro, con esta polarización, se puede llegar a expandir un poco los swing states, que se sume, no sé, en algún otro estado? Me parece que por lo menos a corto plazo no, por esta misma cuestión. Al polarizarse todavía cada vez más la situación, cada estado termina siendo como más ferviente con su propia política. Entonces tenés al que banca fervientemente a Trump y capaz formó parte del ataque al Capitolio y que se suma a este discurso de los medios, qué sé yo, y por el otro lado tenés a otra pata que muy enérgicamente dice, definitivamente Trump es un delirante, no puedo creer lo que está haciendo, va en contra de la democracia, va en contra de la libertad de expresión. Entonces me parece que por lo menos a corto plazo no. Sin embargo, sí creo que hay un gran peso, como te mencionaba antes, de los candidatos. Es decir, creo que la polarización va de la mano con las caras que representen a los partidos. Y me estaban preguntando antes, me parece que era Fer, si yo me animaría a tirar un resultado de las elecciones. Eso mismo, para cerrar. Me parece que yo no tengo la bola de cristal, yo definitivamente no sé si digo, bueno, yo me animo. Tirar un resultado básicamente decir ganar, va a y después vamos nosotros. va a ganar el otro. O vamos primero, después yo y después ella. La dejamos a verlo para el final. Y es la voz oficial. Ok, decimos esto y ya despedimos. Pero no con números, ¿quién gana? A ver, para mí, por muy poco y por el intento de magnicidio, gana Donald Trump. Para mí, yo pensaba eso hasta que se da de baja Biden. Bueno, ahí ya era una victoria cómoda. Yo estoy hablando con cámara. Está bien. Vos diste tu opinión, yo di la mía. Para mí, después es verdad que lo del magnicidio le dio un repunte así de el imbatible Trump. Yo creo que después de lo que fue la convención demócrata, la veo muy sólida a Kamala y en las encuestas repuntó y se separa por 2-3 puntos ahora de Trump. Porque Trump bajó un poco en la aparición mediática. ¿Cuántos días quedan? 100 y pico. Sí, esto es el... Pero bueno, de noviembre.
Yo creo que Kamala por poco puede llegar a la Casa Blanca. Ok, Belu, para cerrar y te despedimos. Yo creo que tengo como una opinión híbrida entre los dos. Definitivamente los números mejoraron para Kamala. Hay algunas encuestas que incluso la dan por encima de Trump. Yo todavía tengo la sensación de que Trump va a salir ganador, no necesariamente por el intento de magnicidio, que si bien tuvo un peso muy importante, también hubo un efecto como luna de miel cuando se bajó Biden y subió Kamala, como empezó a tener muchísimo apoyo de los demócratas que estaban muy desencantados con Biden, y eso la verdad que sigue hasta el día de hoy. Por supuesto habrá que ver, todavía falta un debate entre Kamala y Trump, todavía falta que Kamala se enfrente, por ejemplo, a entrevistas con medios periodísticos, que desde que asumió con Walls no ha dado ninguna, si no mal no recuerdo, la primera la va a dar mañana con CNN. Entonces todavía quedan muchos factores, pero me parece que este efecto de emoción, porque finalmente se haya bajado Biden, va a pesar. Sin embargo, a Trump lo veo con muchas chances de ser ganador.